Un gusto poder continuar este módulo con ustedes. Espero que sea de mucha ayuda, que puedan despejar todas sus dudas. Volver a repetirles que, bueno, estoy para aclarar todas las dudas que ustedes tengan, poder colaborar en lo que esté en mis manos y que puedan sacar el 100% de este módulo que está exclusivamente direccionado para la realización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Bien, Inge, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Como les decía, para entrar ya un poquito en materia, este módulo está exclusivamente direccionado a cómo vamos a realizar desde la identificación del peligro y la evaluación de los riesgos y oportunidades. ¿Por qué hablo de oportunidades? Porque si estamos en un diplomado de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001, esta norma ya nos pide que identifiquemos ya no solo, o mejor dicho, evaluemos no solo los riesgos, sino también evaluemos las oportunidades que pueda llegar a tener la empresa en materia de seguridad y salud. Entonces, como les decía, vamos a poder identificar desde los conceptos básicos para poder tener las técnicas necesarias para identificar un peligro, y posteriormente, en las siguientes clases, cuáles son los criterios que podemos utilizar para evaluar los riesgos. Si bien las matrices para poder categorizar un riesgo, ya sea poder colocar como riesgo aceptable, tolerable, no aceptable, es la norma ISO 45000 no nos especifica y no nos cierra la barrera, por así decirlo, y nos da una guía diciendo que sí o sí debemos utilizar cierta matriz de 3x3 o de 4x4, deja a criterio de cada organización cómo quiere evaluar, con qué severidad quiere evaluar sus riesgos, sus oportunidades, y poder crear cada empresa esta matriz de probabilidad por severidad. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos diferentes, de diferentes enfoques. Uno desde una guía técnica colombiana, cómo se arma una matriz desde el punto de vista de esta guía técnica. Otro de otra organización, de cómo hace su identificación, su elaboración de matriz de probabilidad por severidad. Y de otra empresa también, que es un poco más resumida, tal vez mucho más fácil cuando se está iniciando el tema de realizar un sistema y realizar esta matriz de identificación. Entonces voy a tratar de mostrarles varios puntos para que ustedes puedan escoger el que más les parezca viable o se acomode tal vez a su organización, a su empresa donde están realizando, donde están trabajando. Y bueno, el trabajo pues de este módulo es esto, ¿no? Realizar la matriz, realizar los criterios tanto para riesgos y los criterios tanto para oportunidades, y como primera actividad van a tener simplemente hacer una clasificación de sus actividades y poder identificar cuáles son los peligros y cuáles son los posibles riesgos que puedan llegar a tener de acuerdo a sus actividades operativas y administrativas, ¿no? Esta identificación de actividades obviamente va a depender del alcance que ustedes tengan para la implementación del sistema. Si bien puede ser una implementación exclusiva para un proyecto, pues van a tener que identificar todas las actividades de ese proyecto. Si es un alcance para toda la empresa, pues van a tener que identificar para toda la empresa. Entonces, la tarea va a depender mucho del alcance que ustedes tengan para la implementación del sistema de gestión de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, una consultita.
¿Solo Dígame. nos vamos a basar en la matriz de identificación de riesgos y peligros o también va a entrar algo de aspecto impacto? No, solo de identificación de peligros, riesgos y oportunidades. Aspectos, impactos es para medio ambiente, ¿no? Correcto. No lo vamos a tocar nada del tema medioambiental. No, no vamos a tocar nada de tema medioambiental. Exclusivamente seguridad y salud en el trabajo. Ok, Inge, gracias. No hay por qué. Ingeniera, una consultita. La Claro. clasificación de las actividades va a ir Sí. en función a los ítems, ¿no es cierto? De un proyecto. ¿Aló? ¿Aló, ingeniera? Ahora sí lo escucho, se cortó. La clasificación de las actividades va a ir respecto a los ítems, ¿no? De la empresa, las Claro, actividades de la empresa. exactamente. Ya. Como les decía, si lo que ustedes pretenden hacer un sistema de gestión o si tal vez la empresa ya tiene un sistema de gestión de seguridad, tal vez solo para una línea de producción, si estamos hablando de producción, o una línea de servicios o un proyecto en específico, entonces van a identificar las actividades exclusivamente de eso. Si su sistema o lo que ustedes quieren hacer, que es hacer un sistema para su empresa, va a abarcar la parte administrativa y la parte operativa, porque tal vez el tamaño de la empresa no es muy grande y se puede dar el alcance para toda la empresa, entonces van a tener que identificar actividades administrativas y operativas. Va a depender mucho del alcance que ustedes tengan en el sistema de gestión o el alcance que quieran darle a su sistema de gestión. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, ingeniera, de acuerdo. Perfecto. Creo, antes de empezar ya en un tema, creo que habían algunas dudas con algunas actividades del anterior módulo. ¿Estoy en lo correcto? ¿O quedó todo claro? Ingeniera, sí, hubo dudas sobre cómo realizar la última actividad evaluativa. Ya. La última actividad evaluativa, simplemente tenían que diseñar un programa y un plan de auditoría. Yo pasé a la unidad de posgrado el formato del programa y el formato del plan. Lo único que ustedes tenían que hacer es rellenar en base a, al alcance que tengan en el sistema de su empresa, ¿no? Si van a auditar algún área en específico, qué requisitos de la norma, dependiendo del área, o toda la empresa, y entonces se iban a colocar todos los requisitos de la norma dependiendo del área. Por ejemplo, todo lo que es recursos humanos, pues va a ir al punto el punto 7 de apoyo, digamos. Todo lo que es gerencia general, pues va a ir al punto 4 y el punto 5, 4 del contexto y 5 del liderazgo. ¿O cuál sería la duda en específico? Mm, Bueno, mi duda personal es, bueno, era si teníamos que implementar el plan de auditoría en los anteriores trabajos que ya hicimos con el mismo tema o otro nuevo. ¿Cómo, perdón, implementar el plan? No, lo que ustedes tenían que hacer es rellenar el plan de acuerdo a las auditorías que pretenden realizar en sus empresas. O sea, si primero queremos auditar, por eso está el programa, ¿no? Vamos a auditar solamente seguridad y salud. Entonces hay un cronograma y se coloca, ¿no? En el mes de abril vamos a auditar recursos humanos. En el mes de junio, gerencia general. En el mes de julio, administración y finanzas. O en el mes de septiembre, operaciones. Entonces, en el plan de auditoría tenían que realizar, ¿ok? Para el mes de abril, que corresponde a recursos humanos, vamos a auditar el punto 7 de la norma, que es el punto de apoyo, donde vamos a verificar la formación y todos los requisitos que corresponden a recursos humanos. Ah, ya, está bien, ingeniera, gracias.
Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, Sí, ingeniera, en el caso mío, por ejemplo, la empresa que trabaja es relativamente grande, ¿no? Se dedica a la construcción de carreteras, donde ya, tiene área industrial, de préstamo, talleres de maestranza, wow, campamentos, ya, oficinas, área legal, administración. Es sí, un poquito, lo que yo estaba viendo es tal vez elegir un punto más crítico sería las áreas industriales, ¿no? Donde tengo sí, plantas de asfalto, planta chancadora, sí. plantas de hormigón. No sé si estuviera correcto en eso. Totalmente correcto. Puede aplicar un sistema de gestión solo para un taller y ya a medida de que esa implementación siga su curso, por ejemplo, ya esté avanzada, recién puede hacer la migración y ampliar el alcance para agarrar un proyecto, por ejemplo, o la otra maestranza o el otro taller. Entonces, de a poco ir abarcando todo, porque si usted quiere abarcar toda la empresa de acuerdo al tamaño, pues es un poco complicado y no es viable, no es factible. Entonces, de a poco se puede ir avanzando y cuando ya el sistema esté andando solo, simplemente se hace una modificación al alcance y se dice, bueno, a partir de este año, de este mes, el alcance va a ir para el taller 1 y el taller 2. Entonces ya se hace la modificación a los procedimientos para que se dé cumplimiento para las actividades del taller 1 y las actividades del taller 2. Correcto, ingeniera. Gracias. Está muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. El módulo se llama Estrategias y Técnicas de Identificación y Evaluación de Riesgos. Primero tenemos que empezar hablando un poco de conceptos, ¿no? ¿Por qué es importante tener una identificación de peligros y una evaluación de riesgos y controles en las organizaciones? Primero tenemos que tener claro que toda actividad que realizamos dentro y fuera de la empresa nos va a traer algún riesgo, de acuerdo a la formación y la competencia de cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades y cómo nosotros supervisamos las actividades. Entonces, independientemente de las capacitaciones que podamos dar, la formación que puedan tener nuestros trabajadores, el riesgo siempre está latente, entonces siempre se puede dar algún accidente y eso es lo que pretende esta matriz, ¿no? Identificar para poder realizar las acciones necesarias, ya tener establecidas las acciones y tener establecidos los controles, cosa que si pasa el accidente, ya tenemos identificado por qué pasa y qué debemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Otra parte importante es aplicar estas medidas necesarias, estos controles para minimizar los riesgos y proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro, tanto para nosotros como para nuestros colaboradores, colegas, trabajadores o dependientes de nosotros, ¿no? Que estén bajo nuestra supervisión. Entonces, es importante que realicemos y es fundamental para un sistema de gestión de seguridad tener una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos con sus controles. Incluso si nos vamos un poquito saliéndonos del contexto y hablando de tal vez un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión medioambiental, ya también piden un abordaje de riesgos y oportunidades, lo llaman así, no identificar, sino abordaje de riesgos y oportunidades, donde también debemos hacer una matriz bajo el mismo enfoque de la matriz HIPER, donde tenemos que identificar las actividades, los eventos, los peligros, los riesgos y las oportunidades con su debida evaluación, toma de acciones, toma de controles y responsables, ¿no? Entonces es importante a la hora de mantener nuestro ambiente de trabajo seguro, hacer una correcta identificación de nuestros peligros. Si nos vamos a la parte estadística y nos basamos en las estadísticas de la Organización Internacional de Trabajo, ¿por qué nos vamos a una estadística internacional? Porque lamentablemente en Bolivia no tenemos, nuestro ente regulador, que es el Ministerio, no tiene estadísticas
de accidentes actuales, ¿no? O el reporte de accidentes actuales. Es lamentable, pero es nuestra realidad. Entonces, si nos vamos a estadísticas internacionales, la OIT nos habla de que cada 15 segundos en el mundo muere un trabajador, ya sea por algún accidente, tal vez por una acción o condición insegura, o por alguna enfermedad relacionada a su trabajo. Entonces, la cifra es alarmante, y el compromiso es de todos, ¿no? De tener una cultura preventiva en materia de seguridad y salud para velar por la integridad de nuestros trabajadores y la vida de nuestros trabajadores y de nosotros mismos, obviamente al realizar una actividad o desarrollar nuestras actividades diarias. ¿Cuáles son los objetivos principales de una identificación de peligros, de una hiper? El primero, obviamente, es la prevención de accidentes. El segundo, la prevención de enfermedades en nuestro lugar de trabajo. Y tercero, el tercer objetivo es el cumplimiento de requisitos legales. Sí, Maite levantó la mano. ¿Necesita comentar algo? Maite. ¿Aló? Creo que se confundió, ya lo deshizo. Ok, perfecto, gracias. Ok, ¿por qué quiero prevenir accidentes? ¿O qué debo hacer? ¿Qué acciones debo tomar para prevenir? Primero, planificar e identificar mis actividades, ¿no? ¿Qué actividades voy a realizar? Y con las actividades va directamente relacionada la identificación de peligros, ¿no? ¿Qué peligro puedo tener o puedo llegar a tener si hago esta actividad? La exposición, ¿cuánto tiempo va a estar expuesto este trabajador si realiza esta actividad? Voy a planificar y tomar controles necesarios para prevenir accidentes para esa actividad. Debo involucrar a la participación de todos mis trabajadores, de todos los colaboradores, para tener una cultura preventiva. Debo también elaborar una matriz de capacitación por puestos de trabajo de acuerdo a los riesgos, porque no nos olvidemos que cada persona, de acuerdo al cargo y sus responsabilidades, pues tiene diferentes tipos de peligros y está expuesto a diferentes tipos de peligros y de riesgos. Entonces, una matriz de capacitación o un cronograma de capacitación por cada puesto de trabajo o por cada área de trabajo es importante para tener conciencia de un trabajo seguro. Permitir capacitar específicamente a trabajadores nuevos o transferidos, es decir, darles inducción. Muchas veces nuestra inducción es muy pobre, porque tal vez ponemos de entremedio de que no tenemos tiempo, estamos sobrecargados de trabajo, pero siempre debemos organizarnos de la mejor manera para capacitar. Por favor, sus micrófonos. ¿Aló? Gracias. Siempre debemos organizarnos de la mejor manera para tratar de capacitar a todos los trabajadores nuevos, o cuando hacemos algún cambio o alguna rotación de personal, porque a veces es como política interna de algunas empresas hacer rotaciones en puestos de trabajo, entonces es importante la capacitación para cada puesto de trabajo, ¿no? Y determinación de EPPs necesarios y específicos para cada proceso y para cada actividad. Con estas actividades puedo empezar para prevenir accidentes en el desarrollo de las actividades de la empresa. Cuando quiero prevenir enfermedades, obviamente debo identificar los agentes higiénicos, ¿no? La exposición a estos agentes higiénicos, a estos agentes ergonómicos, psicosociales, que está expuesto el trabajador. Determinar con detalle el perfil del examen médico. En esta parte nos puede ayudar el médico laboral de la empresa, donde nos pueda dar o podamos solicitar a través de un procedimiento o a través de su manual de funciones, que el médico laboral realice un informe mensual
de los exámenes médicos que se han realizado los trabajadores, ya sea los preocupacionales o los de rutina, para verificar cómo están de salud y su exposición a riesgos críticos o agentes higiénicos, ¿no? También está el tema de planificación y toma de acciones de controles para la prevención. La capacitación es esencial de cómo poder concientizar y llegar a la conciencia de nuestros trabajadores para prevenir enfermedades en nuestros lugares de trabajo. Y en el caso de que ya se dé o que un trabajador ya tenga como antecedente alguna enfermedad ocupacional, pues hacer una reubicación para evitar que su situación sea más crítica. Cuando hablo de cumplimiento legal, es importante enfocar nuestra identificación de peligros a el cumplimiento de la legislación boliviana en materia de seguridad, la 16998, que es la única que tenemos. Otros requisitos contractuales, ahí entra el detalle de alguna solicitud expresa por parte de nuestro cliente, algún contrato, alguna adenda tal vez, y legislaciones o normativas o tal vez alguna política o un reglamento que vaya directo al rubro de la organización, ¿no? Tal vez para un tema de construcción, para el tema de minería, tal vez hay alguna legislación que debemos contemplar en nuestra identificación de peligros, porque tenemos que identificar todo tipo de actividades, no solo las operativas, sino también las administrativas, ¿no? En el tema de cumplimiento de requisito legal tenemos que identificar qué pasa si, por ejemplo, no cumplimos con las actividades del comité, o no cumplimos con no tener un comité mixto, o no cumplimos con tener un programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debemos identificar todos los peligros que puedan existir, tanto para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, como para el sistema de gestión de seguridad y salud. Vamos entrando ya al concepto, ¿no? Si nos vamos a la norma, peligro, ¿qué significa? La fuente o situación que con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de esto. Entonces, el peligro viene a ser una fuente o una situación que nos puede causar algún daño o ya sea una lesión o daño a la salud, a la propiedad, a la infraestructura, al ambiente de trabajo o la combinación de ambos. El riesgo es la materialización del peligro, es decir, la combinación de que ocurra con su consecuencia, la probabilidad y consecuencia de un evento identificado como peligroso. Identificación del peligro es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y vamos a definir cuáles son las características de ese peligro para poder realizar su tratamiento correspondiente. La evaluación del riesgo es el proceso para evaluar, es decir, qué criterios voy a utilizar, cuál va a ser la matriz de categorización del riesgo o los riesgos que pueden surgir de uno o varios peligros, teniendo en cuenta si mis controles existentes son adecuados o no son adecuados, para poder determinar si el riesgo es o no aceptable y qué debo hacer para su tratamiento posterior. Oportunidad es una circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. Es un beneficio, ¿no? Medida de control es una acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. Seguridad en el trabajo, un conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos para establecer medidas y prevenir los accidentes de trabajo. El riesgo en el trabajo son los accidentes o las enfermedades a los que están expuestos todos nuestros trabajadores cuando realizan su actividad o
hacen el ejercicio, ¿no? de la actividad que desempeñan. ¿Cuál es la diferencia que hay? Perdón. Ok. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un peligro y un riesgo? Para tenerlo claro, al peligro lo identifico, es decir, una tarea, una actividad que puede tener un potencial de que ocurra algún accidente, ¿no? Y el riesgo yo voy a evaluar si esa actividad que ya identifiqué como peligrosa, de acuerdo a la evaluación, voy a tener un riesgo alto de que ocurra un accidente o voy a tener un riesgo bajo de que ocurra un accidente. Entonces los peligros yo los identifico. Sin embargo, los riesgos yo los evalúo para poder clasificar como riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo tolerable, no tolerable, importante, no importante. Desglosando la abreviación de IPER, vamos con I, que es identificación, P, que es un peligro, E, evaluación, R, riesgos, y C, de controles. ¿Okay? Para la OSAS era simplemente IPER, y ya con esta nueva actualización, pues se hizo la abreviación un poco más larga, introduciendo la letra C, que es IPER-C para determinar controles a la identificación de nuestros peligros, ¿no? Entonces, ¿qué es la IPER? Es una metodología que permite, primero, identificar con detalle todos los peligros y sus riesgos para poder valorarlo y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a una jerarquía de controles. ¿Cuáles eran mis jerarquías de controles? Primero estaba la eliminación del peligro, segundo era la reingeniería, controles administrativos y, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y la última barrera que era EPP, ¿no? Eliminación, tengo que eliminar alguna parte de la actividad del proceso para eliminar el peligro. Sustitución, sustituir alguna maquinaria, algún equipo, alguna parte del proceso para minimizar el peligro. Reingeniería, pues cambiar alguna parte del proceso del servicio, aplicar controles de ingeniería o cálculos de reingeniería para poder mitigar o minimizar el peligro. Controles administrativos, entra el tema de señalética, capacitaciones, procedimientos, que el beneficio pues solamente es dar conciencia para que el trabajador realice sus actividades de manera segura. Y el último eslabón, que era el EPP, que es dotar un equipo de protección personal para que el trabajador esté protegido si es que ocurre algún accidente, ¿no? Entonces, con la IPER voy a identificar cuál es el peligro y cuál es la oportunidad que pueda llegar a tener la empresa. Peligro negativo, oportunidad positivo, o si quieren llamar consecuencia y beneficio. Riesgo, evaluar el riesgo y evaluar la oportunidad. Si evalúo el riesgo, pues voy a tener una evaluación crítica, ¿no? Donde voy a tomar acciones para eliminar ese riesgo, porque son riesgos negativos. Y si voy a tener criterios para evaluar la oportunidad, pues van a ser criterios positivos, porque voy a tener un beneficio para la empresa.
Y con ello pues voy a emplear jerarquía de controles, la jerarquía que acabamos de mencionar, que es la metodología que yo debo utilizar para identificar mis peligros, ¿no? Con la jerarquía de controles voy a identificar las acciones a tomar y los responsables que deben tener para cada peligro identificado. ¿Cómo se identifican los peligros? Bueno, antes de empezar un trabajo, de realizar alguna actividad, yo debo preguntar, si es que voy a ser el supervisor, qué es exactamente lo que se tiene que hacer. Se va a hacer una limpieza de vidrios, se va a hacer un mantenimiento de alguna maquinaria, ¿qué es lo que se va a hacer? Y qué materiales voy a utilizar o con qué materiales voy a trabajar. Materiales peligrosos, no peligrosos, con diferentes niveles de altura, qué equipos y herramientas voy a utilizar, herramientas cortopunzantes, herramientas que tal vez tienen algún ácido o algo que pueda dañar, que puedan emitir vapores, no sé. ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? Debo establecer siempre el inicio y el fin para hacer la apertura y el cierre de este permiso de trabajo. ¿Cómo afectaría la actividad a realizar a las personas, a los equipos, a los materiales y al ambiente? Tiene una afectación directa, indirecta, grande, mediana, muy poca. ¿Cómo va a afectar esa actividad? Tal vez va a haber muchos residuos, mucho polvo, mucho fuego, mucha agua, no sé. Y el personal que va a realizar o que está ahí para hacer esa actividad, ¿tiene las competencias necesarias? ¿Es idóneo? ¿Tiene la formación? ¿Sabe lo que hace? ¿Tuvo la capacitación correcta? Y si no, hablamos en número, es la cantidad necesaria de trabajadores que necesito para hacer esta actividad. Tal vez voy a hacer una limpieza de un pozo y solamente tengo un personal o dos, es necesario o por ahí necesito más para poder hacer un trabajo correcto, un trabajo seguro. Entonces son preguntas que yo necesito realizar y tener claras las respuestas para poder emitir un permiso de trabajo, ¿no? Y importante siempre que el permiso de trabajo tenga un inicio y tenga un fin, es decir, no lo puedo dejar abierto porque debo estar monitoreando de que la actividad se desarrolle de manera segura desde que empezó hasta que finalizó. ¿Cuál es el objetivo? Que se eviten cualquier tipo de accidentes. Otra pregunta que yo debo realizarme para identificar los peligros es la clasificación que tienen estos, ¿no? Tenemos peligros químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos peligros. Los peligros químicos se dan debido a la manipulación de estos agentes o en uso de algunos procesos específicos, obviamente, que dan como resultado exposición a vapores, gases, solventes, humo, neblina, líquidos sólidos como productos de reacciones químicas o de exposición de productos químicos. Tenemos los peligros físicos, que son uno de los peligros que más afectan el desarrollo de nuestras actividades, que son peligros que nos dan nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, ruidos, donde estamos expuestos a altos niveles de ruido, vibraciones, iluminación inadecuada o exceso de iluminación muchas veces que llega a afectar nuestra vista o tener dolores de cabeza. Temperaturas, estamos expuestos, mucho depende del ambiente del trabajo y obviamente del lugar del trabajo. Por ejemplo, si se realizan trabajos aquí en el trópico o Villamontes, Yacuiba, que donde las temperaturas son demasiado elevadas, son bien sofocantes, o si nos vamos al lado
occidental, donde las temperaturas ya es el otro extremo, que son muy bajas, y tenemos, en el caso de temperaturas bajas, tal vez exceso de ropa que dificulta nuestro movimiento, y estamos expuestos también a peligros que nos puedan ocasionar el exceso de nuestras chompas, chamarras, ¿no? Ventilación, a veces si estamos en un taller, por ejemplo, donde se hacen esmerilados o torneado de piezas, donde se emiten vapores o partículas en suspensión, y no hay una ventilación correcta, todas estas partículas las estamos inhalando y vamos a ocasionarnos una enfermedad ocupacional en los pulmones, ¿no? La humedad, las radiaciones ionizantes, rayos X, gamma, radiaciones no ionizantes, microondas, infrarrojos, ultravioletas, son peligros que lamentablemente estamos todos los días expuestos en nuestro lugar de trabajo y fuera de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Al menos en las radiaciones no ionizantes, por ejemplo, microondas, en nuestras casas, si no es el 100%, un 99% tenemos un microondas, y estamos expuestos a este tipo de peligros físicos, ¿no? Peligros locativos. Estos peligros se dan por la infraestructura de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Están nuestras escaleras, barandas, defectos o desviaciones en los pisos, sean irregulares, húmedos, lisos o rigurosos, que también nos puede afectar con alguna torcedura, los techos que tal vez son muy bajos, tenemos golpes, los muros, almacenamiento inadecuado de algún producto, la falta de orden, de limpieza, de aseo. El más común es el tema de escaleras. Si bien una medida preventiva es colocar estas cintas antideslizantes, muchas veces hay, como en todo, ¿no? El tema de la materia prima, hay de diferente clasificación, buena, no muy buena y muy mala, ¿no? Entonces hay que, por el alto tráfico de circulación en las escaleras, estas cintas se desprenden o son, se desprenden en su totalidad o parcialmente, y cuando se desprenden parcialmente, la probabilidad de que ocurra un accidente se eleva, ¿no? Porque se puede dar un tropiezo o que se enganche el zapato en ese levantamiento parcial y se dé una caída y un accidente. Entonces hay que tener cuidado con nuestras cintas antideslizantes y hacer la inspección correcta y rutinaria de que estén en buen estado y que estén bien pegadas, porque si están mal pegadas, tenemos una probabilidad que sube de que ocurra un accidente, como les decía, donde se tropiezan por ese pedazo parcial que no está bien pegado. Y cuando la escalera es de azulejo, es decir, estos azulejos que son más chiquitos, y hay diferencias o un espacio donde se coloca el cemento blanco, la recomendación es que la cinta esté cortada en pedazos, porque ese espacio en blanco hace de que no dure la cinta antideslizante y empieza a desprenderse fácilmente, porque el trabajador pues, circula constantemente por las escaleras para deslizarse a su lugar de trabajo o hacia la entrada o salida o otra área de trabajo. Entonces es importante que cuando tenemos un piso liso, sin ninguna una desviación, por así decirlo, una separación, podemos colocar la cinta pegada en todo, ¿no? O sea, en un solo corte. Pero si tenemos separaciones por azulejos o por algún otro material que se utilice, es importante pegarlas en cortes pequeños, consecutivos, pero que no afecte o que no toque la separación, porque ahí es donde empieza a desprenderse y nuestra cinta no nos dura. Peligros biológicos, cuando se da una exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores,
y que nos llegan a producir alguna enfermedad en el desarrollo de nuestras actividades. Tenemos los peligros ergonómicos que se dan por mala postura o mal movimientos repetitivos, mal levantamiento de piezas, de artículos, posiciones inadecuadas en el escritorio, en la computadora, o ya sea en la espalda, en las piernas, en el pie. Entonces, que a la larga nos llegan a afectar totalmente con dolores de cabeza, de vista, dolores lumbares, mala circulación de nuestra sangre, que hay que tratar de prevenir. Los peligros psicosociales son peligros, la verdad, que están muy de moda hoy en día, y por un tema de, más ahora con el tema de la pandemia, que nos ha afectado a todos, en el tema de estrés, problemas de salud, violencia laboral, conflicto que se pueda llegar en la familia con el trabajo, y por ende el trabajador no rinde, inseguridad, acoso. Entonces son peligros que están latentes y que gran mayoría de nuestros trabajadores sufre alguno de ellos, alguno de estos peligros, y debemos poder identificarlos debemos tratar de identificarlos con facilidad y darnos cuenta de que nuestro trabajador tiene algún problema psicosocial, y dar la ayuda necesaria para que él pueda solucionar el problema que tiene tal vez fuera de trabajo, y que de esa manera también rinda con los resultados que se necesita en la fuente laboral. Entonces, más que nada el tema de estrés es la enfermedad de este siglo, y es importante, es una enfermedad silenciosa, ¿no? que llega a afectar y causar mucho daño, y accionar algunas neuronas o algunas células que tenemos todos los seres humanos, y despertar algunas enfermedades que a través del estrés pueden llegar a afectarnos de manera muy fuerte en nuestra salud, y tener claro, ¿no? Perdón, no puedo ver, ¿alguien estaba escribiendo? No puedo ver el... ¿Qué es mobbing? ¿Qué es mobbing? La pregunta que pusieron en el chat es ¿qué es mobbing? Creo que se cortó el internet de la docente. Vamos a esperar que vuelva a ingresar. ¿Aló? Se escucha. Perdón, se cortó se salió la llamada.
Me preguntaban, disculpen. ¿Qué es moving? Estaba escrito Ya. en... El moving, ya, perfecto. El moving es como una clasificación de acoso, pero va por un tema del ambiente, ¿no? Del ambiente del entorno laboral, es decir, las humillaciones, un tema de discriminación, incluso menosprecios, o tal vez por algún comentario negativo, o que le apliquen porque tal vez no les cae la persona, o el colega, pues los hacen a un lado, los aíslan, o les inventan rumores, chismes. Entonces es un tema como de acoso laboral, pero muy, muy dañino, muy a la mala, ¿no? Porque definimos acoso laboral a un término de invadir nuestro espacio personal y de manera sexual, por así decirlo, ¿no? Pero si nos vamos al moving, ya es un tema psicológico, ¿no? De violencia, de humillación, de menosprecio, de eso. Ok, entonces, continuamos. ¿Qué era un peligro? Es la fuente o la situación que puede causar un daño. Y el riesgo es la materialización del peligro, ¿no? La combinación de probabilidad y consecuencia. Vamos a poner en práctica estos conceptos y ustedes me van a ayudar identificando estas imágenes. ¿Qué es? ¿Un peligro o un riesgo? Es un peligro, ¿no? ¿Un peligro? ¿Por qué es un peligro? ¿No es un riesgo porque está encima de los trabajadores, de la maquinaria? ¿Qué dicen? O sea, no es riesgo porque la maquinaria está encima de los trabajadores. Buenas Tiene noches. el riesgo a caerse. Es un, Buenas noches. es ¿Sería un- un riesgo porque tenemos la interacción de las personas con el peligro? Entonces ya tenemos un nivel de riesgo ahí. yo pienso que es un peligro porque si las personas se mantienen mucho tiempo debajo, tal vez se puede convertir en un riesgo, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Es un peligro porque la maquinaria está suspendida encima de personas y el riesgo es que la maquinaria falle y caiga encima de ellas. Exactamente. Yo veo, ingeniera, que es un riesgo porque la maquinaria está encima, pero, o sea, es un riesgo porque el riesgo puede ser que caiga como no, entonces por eso que se clasifica como un riesgo. Puede ser que caiga, que no caiga. Como dijo usted, como dijo, perdón, hace rato que el riesgo es la materialización del peligro. Ahorita no hay ningún problema en ese momento. Es una vivada criolla, ¿no? Están aprovechando la sombrita. No, sí tienen razón. Es un peligro, ¿no? Es un peligro porque están expuestos a que esta maquinaria que está suspendida se caiga. Entonces, si bien se cae, ahí el riesgo pues es fatal, ¿no? Porque no nos olvidemos, el peligro es la situación, la fuente de que ocurra una lesión, sea al personal, la infraestructura, y el riesgo es la materialización del peligro. Entonces, es la consecuencia por la probabilidad. A ver, vamos con otro. ¿Esto es un peligro o es un riesgo? Un peligro. Seguiría siendo un Peligro. peligro. Ujú. Peligro. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo de causar un fracturamiento. La caída. La caída de la altura. Sí. Exactamente.
Grave, ¿no? Y eso es común verlos en todos nuestros departamentos donde se realizan este tipo de construcciones, ¿no? Así es. Lamentable, pero bueno, hay que trabajar para cambiar esta cultura. Esto Igual es un peligro. Es un peligro. es un peligro un riesgo. fatal. ¿Cuál sería el riesgo? Sería El, Si el las riesgo, personas- perdón, el riesgo de que... Aplastamiento. Exacto. atrapamiento. Sí. Brutal, ¿no? ¿Esto es común verlo en las calles de nuestros departamentos o no? ¿Qué ¿Ya está dicen? soldando el tanque de gasolina? Ajá. Grave, ¿no? Este se llevó la corona, yo creo. Sí. Grave, grave. Esto, por favor, díganme que no lo realizan. O son Ay, así, Dios. o son así de precavidos. ¿Así festejan sus piscineadas domingueras? Cuéntenme. Peligro total. Total, ¿no? Yo no sé Peligro. cómo Casi. Que Eso se es mueva un poquito más. inconsciencia. Eso es una inconsciencia abrupta, yo digo. Pero dije bien que la pasan. El alcohol. El peligro es el alcohol, no es el enchufe, dicen. ¿O cuál es el peligro ahí? Claramente el enchufe. ¿No es el alcohol? Ahí alguien escuché que dijo que era el alcohol. También para el ser humano, para su organismo. Lo que el alcohol te disminuye la percepción del peligro. ¡Qué vivillos! Pero por favor, díganme que no hacen este tipo de cosas. No. No, hija, jamás. Las mujeres nunca. Never, never. ¿Los hombres no más? Hay veces los hombres. ¡Ay, no! Por favor, ¿cómo? Las mujeres no se Conscientemente quedan no lo atrás. hacen. Conscientemente no lo van a hacer, pero si están con alcohol lo van a hacer. Ah, Lo que no sabe Inge que son enchufes a prueba de agua, así que no pasa nada. esa aclaración me faltaba. Por eso decía yo, algo ahí, esa foto no me convencía del todo. Yo creo que incluso este amarre es espectacular. ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, perdón que le interrumpa. No sé si me podría volver a repetir el concepto de peligro y riesgo. La verdad es que no lo pude captar bien. Claro, le digo, el peligro, aquí está. El peligro es la fuente, la situación o un acto con potencial de que ocurra un daño, ya sea para el hombre, para la persona, para la infraestructura, que ocurra una lesión, un daño, una enfermedad laboral. Una fuente de que puede llegar a ocurrir un daño. En cambio, el riesgo es la materialización de este peligro, es decir, que ocurra el peligro. La combinación de la probabilidad por la consecuencia de ese peligro, ¿no? Muchas gracias, Isa. No, no hay por qué. Seguimos. Entonces, esto no ocurre, ¿no? En ninguna de nuestras casas. Quedamos así, ¿verdad? No. Ok, espero que seamos conscientes. No tengo piscina, hija. Ok. Esto en nuestras oficinas es común verlo, peligro, riesgo, ¿qué dicen? Es muy común y muy frecuente. Es un peligro. Peligro total, ¿no?
que aquí se tropiecen con los cables, que aquí por jugar con la silla y dar vueltas mientras descansamos nos enredemos y nos caigamos. Aquí esta unión común que se da no solo en las oficinas, apuesto que hasta en nuestras casas hacemos esto, lamentablemente, o no, estoy equivocada. ¿Me estoy inventando? En casa no, pero en la oficina yo creo que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Hacemos estas uniones clandestinas en casa? Más bien yo creo que en casa sí lo hacen, bueno, donde trabajo ya tenemos más controles y eso ya está restringido totalmente. Qué bueno, eso es importante. ¿Y estos cables desordenados? Eso es muy común. Sí, esto hay que evitarlo, ¿no? Porque es una probabilidad latente de que ocurra un accidente. Tal vez el accidente puede ser leve, pero también puede ser fatal, ¿no? Porque si hay algún objeto cerca que tiene una punta y nos podemos chocar la cabeza, puede ser fatal. Pero también puede pasar como un simple tropiezo y tal vez un esguince, ¿no? Pero el peligro está ahí. Entonces debemos controlar este peligro y evitar que se convierta en un riesgo, ¿no? Sí, bueno, Esa como imagen, experiencia, ¿no? Contarles, muchas veces cuando vemos así los cables, les decimos no solamente el daño que se puede causar la persona si se tropieza o algo así, sino el daño o la pérdida de información que puede tener, puesto que si se jala alguno de estos cables, el equipo, la máquina se puede desenergizar o se puede caer y tiene un daño, ¿no? Entonces, que es como que ahí le agarran más, más conciencia y ya los amarran bien, los sujetan bien sus cables. Increíble, ¿no? Que tomen conciencia más por perder la información que por dañar su integridad o sufrir algún daño, una lesión. Sí, es increíble, pero la verdad, diciéndoles eso, hay como que más conciencia en ellos de juntar sus cables, de amarrarlos, sujetarlos, evitar que estén así todos tirados. Bueno, ese es ¿qué, un, alguien? hola, ¿Sí? Sí, ese sí. es un problema, sí, ingeniera, ese es un problema común en todas las oficinas, pero más debido al diseño que Sí. muchas veces no se toman en cuenta. Hacen las instalaciones, bueno, ahí se ven más cables de red que de energía, pero esas, Sí. obviamente, ¿no? Que igual si alguien se tropieza y cae, se va a causar algún daño, especialmente las damas, ¿no? Que andan con tacos y ahí sí que yo lo he visto bien de cerca en una oficina y bueno, acá yo creo que la conciencia tendría que ser desde los diseñadores para que hagan ambientes más seguros, obviamente, y no tengamos ese tipo de imágenes, ¿no? Claro, ahí también entra un factor, si bien puede que el lugar esté bien diseñado, pero no nos olvidemos que también existe, y me imagino que ustedes si, se han debido chocar con en alguna parte de sus vidas con jefes o supervisores donde les piden, por favor pónganse de tal lugar para que yo vea qué es lo que están haciendo en su computadora, para que yo verifique que sí estén trabajando y no estén entrando a otros lugares que no corresponden o que no deberían entrar y estén perdiendo el tiempo y no estén trabajando. Entonces los obligan a colocar sus escritorios de cierta manera para que el jefe o el supervisor o el encargado esté monitoreando dónde entran en la computadora y puedan ver qué es lo que están haciendo. O no se han topado con ese tipo de personas. En las instituciones públicas ocurre más seguido. Es cierto. Entonces, ahí creo que prima más verificar que estén expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Ok, si bien este es el peligro, porque es un peligro,
un felino de semejante tamaño y de semejante agresividad. Si vamos a la clasificación del riesgo, ¿qué riesgo podemos decir que está controlado y cuál no está controlado? El tigre enjaulado es un riesgo controlado. Libre Es sería un riesgo sin controlar. un riesgo latente, ¿no? Sí. Que nosotros, cuando identificamos un peligro, ¿a dónde tenemos que, cuál sería nuestra meta? Pues controlar nuestros riesgos. Si es posible, eliminarlo, pero lo importante es controlarlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La variación del nivel de riesgo. ¿Ambos son peligro? Ambos, ¿no? Sí, Este ambos. este es un peligro que lo tenemos ya ahí, que le puede suceder en este instante. Este es un peligro que se puede dar el día de mañana, porque está en crecimiento. ¿Este riesgo es mayor que este? ¿O es el mismo? Por supuesto. Un cachorrito no va a hacer nada, ¿no? No, hay cachorritos que son bravos. Para un niño, sí. Sí. Riesgo inmediato y riesgo tardío. Exactamente, sí, totalmente. Entonces, hay peligros, es el mismo peligro, pero el nivel del riesgo o la categorización del riesgo pues va a variar, ¿no? Esta va a ser una categorización alta y esta pues va a ser media-baja, ¿no? Porque todavía no es un riesgo que se pueda dar a corto plazo, ¿no? Vamos con esta estimación, es otro ejemplo. El evento o la actividad va a ser el viaje, un viaje de Cochabamba a Santa Cruz o de Santa Cruz a Cochabamba, donde ustedes quieran. ¿Ya? Si podemos analizar, tenemos dos medios de transporte, el transporte terrestre y el transporte aéreo. Si analizamos el riesgo, ¿cuál de estos dos transportes tiene el riesgo más alto? El aéreo. ¿El transporte aéreo? Aéreo. ¿Qué dicen los demás? A ver, si nos transportamos vía terrestre, ¿sí? Por favor. Perdón. El aéreo. Es muy relativo el tema ese, ¿no? De ir por tierra. Igual los dos tienen sus propios riesgos, ¿no? Y claro que en el avión, obviamente, la probabilidad de quedar vivo es menor, pero ¿quién nos dice también que hay gente que ha sobrevivido y se ha muerto por tierra, viajando en tierra, digamos? Ha sobrevivido a un accidente aéreo y se ha muerto viajando por tierra. Eso es lo que más o menos un poquito quería exponer. Claro, gracias. Exacto. También va a depender del tiempo del viaje también. Claro, son muchos factores. El tiempo, el tema de antecedentes, ¿influye o no influye? ¿Qué dicen ustedes? Influye. Bastante, ¿no? Cuando hacemos una valoración de riesgo, cuando empezamos ya a categorizar y evaluar nuestros riesgos, nos basamos siempre en los antecedentes. Si ocurrió, no ocurrió, con qué frecuencia ocurre. Sí, según la gráfica que está, nos dice, ¿no?, que el transporte aéreo, si llega a ocurrir el accidente, su nivel de severidad es alto, pero la probabilidad de que haya un accidente aéreo es reducido. Exacto. En cambio, lo contrario con el transporte terrestre, ¿no? Ahí tenemos una alta probabilidad de que pase, es muy frecuente que haya accidentes terrestres, pero el grado de severidad es menor a un accidente en transporte aéreo. Sí, Ahí sería la variación que tendrían ellos, pero podrían ser ambos tener un nivel de riesgo considerable. Sí, claro, gracias.
En realidad es eso, ¿no? Si nos vamos a analizar y tomar en cuenta antecedentes, el tiempo que vamos a viajar y otros factores, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos por transporte, por vía terrestre, la probabilidad, de acuerdo a los antecedentes en Bolivia, porque es un viaje de Cochabamba a Santa Cruz, de que ocurra accidentes terrestres por transporte terrestre es alta a comparación de un transporte aéreo, ¿no? Ahora, la severidad es variable. Puede que sean daños menores, como también puede que haya daños fatales, porque también hay antecedentes de daños fatales. Pero, sin embargo, si analizamos el transporte aéreo, es muy baja la probabilidad, de acuerdo a los antecedentes, de que ocurra un accidente aéreo, ¿no? Pero si llega a ocurrir, la severidad de que lleguen a sobrevivir es muy baja. Por lo general, es fatal, ¿no? El resultado es fatal, pero como dijeron también, o sea, hay antecedentes de que hay personas o pasajeros han llegado a sobrevivir accidentes aéreos, ¿no? Como este último caso, este chico tan afortunado que sobrevivió tanto a un viaje aéreo como a un viaje terrestre. ¿Han escuchado? Sí, sí, creo que El de lámina. Exacto. Es un chico bendecido, ¿no? De que ha llegado contra todo pronóstico poder sobrevivir un transporte aéreo y un transporte terrestre, ¿no? Siendo que en el mismo viaje, pues, la probabilidad y la severidad eran por los cielos, porque la mayoría falleció o hubieron cantidades de personas fallecidas, pues él, gracias a Dios, no sufrió esa fatalidad, ¿no? Esa consecuencia. sí, pero en la entrevista que le hicieron a él dice, ¿no? O sea, cuando sentí ya la velocidad que tenía el bus, ya pensé, ya vi que podía haber pasado, entonces me sujeté lo más que pude al asiento para evitar hacer este efecto de lavadora. ¿No? Él explica en su entrevista y dice, o sea, si yo he sobrevivido o estoy bien es porque he hecho eso, porque me he agarrado al asiento y ya cuando la flota se detuvo y todo eso, ya él salió del bus como pudo igual y trató de alejarse lo más que pudo por ese tema también de que podía explotar. Entonces es como que él también ha previsto, ¿no? Ha visto, ha analizado la situación y ha visto qué podía hacer él para protegerse. Bueno, es que también igual ahí, aunque suene un poco feo lo que voy a decir, él ha tenido un antecedente de un accidente en transporte, si bien aéreo, pero ya como que ha pasado por algo muy similar y como que sabe o tiene alguna noción de cómo actuar cuando sucede este tipo de eventos, ¿no? Pero sí, es increíble. Que no viaje por barco. Ay, no, por favor. No hay que ser mal agüero. Pobrecito. Más bien no, creo que no ha tenido traumas tan fuertes peor del accidente aéreo que tuvo. Yo creo que cualquiera la pensaría 2 veces volver a subirse a un avión, ¿no? Semejante accidente. Bueno, peligro, dice. De acuerdo a esta imagen, el peligro, ¿están de acuerdo? Esmeril de banco en funcionamiento, pieza metálica esmerilar, cables eléctricos suspendidos sobre la cabeza, instalaciones eléctricas antiguas, porque hay uniones medias clandestinas. ¿Cuál es el riesgo? El atrapamiento, bueno, no tiene ninguna medida de seguridad. Corte en sus dedos, amputación en algunas de sus extremidades, manos, dedos. Proyección de esquirlas o partículas del material a los ojos, a la vista, lesiones. Contactos eléctricos directos, por todos los que están aquí en la cabeza. Quemadura por choque eléctrico.
¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que quieran aportar aquí? ¿Comentar? No tiene protección en sus manos. Nada, ni en las No manos. ni tiene ni en- resguarda. O sea, es o tiene, ¿no? Nada. Ninguna medida de seguridad. Ninguna. El overall tal vez. Y eso que ni cerrado bien está. Y no sabemos con qué clase de material es el overall, si es de algodón, si es de poliéster. Porque aquí no nos olvidemos que al esmerilar el choque igual puede llegar a afectar algún incendio, ocurrir algún incendio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se está cortando su audio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, correcto. En esta, el peligro, montacarga en movimiento, carga suspendida en movimiento. El riesgo, atropellamiento, fractura, muerte, colisión con algunas otras estructuras, pérdida de materiales, caída de carga suspendida, aplastamiento. ¿Alguna otra que ustedes hayan identificado? Tal vez que se vuelque el montacarga. Totalmente, exceso de peso en la montacarga, ¿no? Sí, que O movimientos, exceso de velocidad, movimientos bruscos. Falta de visibilidad del chofer. Totalmente falta de visibilidad. Falta de uso de EPP porque no tiene casco, no tiene... Exacto, falta de uso de EPP. Iluminación. Creo que muy pobre, ¿no? Muy débil. En almacenes no es muy, es muy bajo nomás, ¿no? Los niveles de iluminación. Sí, pero si utilizamos montacargas es necesario tener una buena iluminación, ¿no? Le falta el embalaje también al producto que está cargando. Sí, Se puede caer. el aseguramiento del producto, ¿no? La ruta igual de circulación. Si vemos ahí ese depósito, parece que falta señalizar rutas de circulación, lugares de acopio de los materiales. Sí, totalmente. Igual de las rutas. Sí. Ok, una cultura preventiva, no se olviden siempre, por favor, mantener una cultura preventiva. Es el esfuerzo que compartimos todos los que trabajamos en seguridad y salud, de hacer que la seguridad sea nuestra única forma de trabajar. Está en nuestras manos prevenir accidentes, concientizar a nuestros trabajadores, a nuestros colegas, con la única finalidad de prevenir y hacer un trabajo seguro para volver a nuestras casas y seguir disfrutando de lo que es la vida, ¿no? Una consulta, ingeniera. Sí, claro. No sé si podría explicarnos un poquito acerca de peligros o riesgos potenciales y encubiertos o encubiertos, riesgos o peligros encubiertos. Claro, justamente eso en la siguiente clase, cuando empecemos ya a evaluar, porque les voy a mostrar los criterios de evaluación, tanto para riesgos como para oportunidades, vamos a identificar cómo realizar las evaluaciones para peligros potenciales. Se me adelantó un poquito. Ah, ok. Perfecto. No se preocupe. Eso en la siguiente clase vamos a ver diferentes formas de evaluar
tengo 3 formatos, como les decía. La norma solo nos dice que evaluemos los riesgos, no nos da lineamientos ni nos da un círculo cerrado de cómo tenemos que hacer la evaluación. Eso lo deja a interpretación y decisión de cada organización de cómo quiere hacer su matriz para categorizar el riesgo. Entonces yo tengo algunos formatos que se los voy a mostrar, los vamos a analizar con ustedes, y bueno, ustedes pueden utilizar alguno de ellos o pueden utilizar el que ya tienen en la empresa, en su empresa, para su trabajo final, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes identifiquen bien los peligros, evalúen bien riesgos y oportunidades, porque en una matriz, cuando hacemos la hiper, tenemos que hacer no solo para la operación o el proceso operativo, sino para cada área, porque cada área tiene sus peligros, cada área tiene sus oportunidades, y la norma en sí nos pide, ¿no?, identificar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y los otros riesgos del sistema de gestión. Por ejemplo, en la hiper tenemos que introducir todo lo que analizamos en nuestra matriz FODA. Cada uno de los puntos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas se tiene que contemplar en la matriz hiper. Y lo más recomendable o lo sugerido es que se haga una matriz por cada área. Por ejemplo, en gerencia general, pues ahí va a entrar todo el contenido de la matriz FODA, todo el contenido de las partes interesadas. En el área de sistemas integrados o de sistemas de seguridad, pues van a ir todo lo que es procesos operativos, peligros operativos. En el área de finanzas van a haber peligros en relación a finanzas, y así en cada área, ¿no? Entonces se debe contemplar una matriz para cada área con su respectiva evaluación, tanto para riesgos como para oportunidades. No sé si hay algo que quisieran compartir, alguna consulta. Sí, por favor, Inge, si nos puede explicar nuevo la tarea, seguramente nos va a dar un formato, o por favor. Claro, la tarea de esta primera semana simplemente es que ustedes identifiquen todas sus actividades. Eso, y las actividades va a depender del alcance del sistema de gestión. Si el sistema de gestión que ustedes o que la empresa tal vez ya tiene o que quieren realizar en la empresa, va a ser tal vez solo para el taller o solo para el proceso productivo o solo para un proyecto, entonces van a identificar las actividades que se realiza en el proyecto o las actividades que se realiza en el taller. Entonces, con esas actividades ya identificadas se van a plasmar en la matriz que vamos a empezar a realizar desde la siguiente clase, ¿no? Primero vamos a ver los criterios de evaluación de acuerdo al formato de la guía técnica de Colombia o otros 2 formatos que yo tengo para que ustedes vean cuál le es más factible, más cómoda, o tal vez quieran utilizar la que tal vez ya tienen en su propia empresa. Entonces, lo primero, identificar sus actividades administrativas y operativas, y actividades que pueden tener un potencial de riesgo o un potencial de alguna oportunidad, porque vamos a evaluar riesgos y oportunidades, es decir, impactos positivos y negativos. ¿Quedó claro? Sí, Inge, gracias. No, no hay por qué, gracias a ustedes. Si no hay más consultas, les Ingeniero, agradezco. yo tengo, ¿Sí? ingeniero, yo tengo una consulta. En el Claro. caso de la empresa que trabajó,
tiene varias actividades. Por ejemplo, se dedica a la construcción de carreteras, desde la conformación de terraplén, hasta el carpeteado y el mismo colocado de la señalización definitiva. Para Ya. el cual cuenta con áreas industriales, que ahí tienen su respectiva actividad. Por ejemplo, el preparado de las mezclas. Tengo un área que es la planta chancadora, que se dedica al preparado o a la clasificación de los agregados, se podría decir. Tengo un banco de préstamo que se dedican a la voladura y a la extracción del material como bruto, el cual es trasladado al área industrial. Tengo una parte que se dedica a lo que es la parte administrativa, todo administrativo. Tengo una parte que es taller de maestranza, igual que ellos se dedican al cambio de aceites, o sea, es un poco grande. Entonces, no sé más o menos cómo lo puedo clasificar las actividades, si lo hago a la parte constructiva, a la parte del proceso del área industrial, o de repente lo hago de todo. Esa es mi consulta, ingeniero. Ya. Gracias. Le pregunto, la empresa no tiene un sistema, ¿verdad? ¿Donde usted trabaja? Ya. No tiene. Cuando la empresa no tiene un sistema y la empresa, el tamaño de la empresa es bastante grande, como en su caso, yo les pido siempre que identifiquen cuál es el proceso más crítico. Tal vez el taller, la maestranza, algún proyecto de construcción que tengan. ¿Cuál es el proceso más crítico o por qué proceso quiere empezar? ¿Qué proceso quiere empezar a ordenar, clasificar, identificar? El área más crítico ahorita es el área industrial, ¿no? Relativamente grande. Hay dos plantas de mezcla asfáltica que tengo. Sí es un riesgo alto, ¿no? Que presentan, porque hay bastante personal que trabaja como es área industrial. Y el otro punto sería ya como tal el colocado de la carpeta asfáltica, que sería en la misma carretera, que también el riesgo es elevado por el tema del tráfico vehicular que hay, ¿no? Yo le aconsejo... Sí. Sí, dígame, ingeniero. Yo le aconsejo por el corto tiempo de este módulo y para que pueda identificarlo más rápido y claro, y ya después usted simplemente migrar esta identificación a sus otros procesos y ir avanzando de a poco, ampliando su alcance. Yo le aconsejo, si me dice que la planta industrial es el problema principal o el problema más crítico y que esta planta está dividida en dos, que se enfoque en una primero, ¿no? Entonces... En la planta. O sea, sería que me enfoque en la planta asfáltica, ni siquiera en la planta de hormigón, porque tengo otra planta, la de chancadora, que clasifican los materiales, y hay otra que es la de hormigón, que preparan el mismo hormigón para llevar hacia las alcantarillas y hacer lo que son obras de arte mayor. Estamos hablando de puentes, etcétera, ¿no? O sea, sí, es un poco amplioso. Y ahí que es la otra parte, que es la parte área o la planta asfáltica, que se dedica a la producción netamente de la mezcla asfáltica, el cual es llevado al tramo, ¿no? Y en bastante cantidad. O sea, sí, es un poco largo, ¿no? Es un poco ampuloso. Por eso le decía que lo puede empezar con una planta, no sé, tal vez usted que está metido ahí va a identificar cuál es la que tiene más crítico, el proceso más crítico, el que tiene la información más a la mano, y tal vez el tema asfáltico, como dice, empezar ahí y vamos a identificar de esa planta. Entonces, ya el módulo es corto, son 3 clases, entonces al término del módulo usted ya va a poder migrar esa identificación con los otros procesos y adecuarlo a las actividades de los otros procesos, y ahí de a poco ir haciendo una matriz más amplia y clasificada para cada actividad o para cada subproceso. Ya, en resumen, ingeniero, entonces, si tomo la planta asfáltica, tendría que ya identificar desde la producción, ¿no es cierto? Ya desde el tendido, desde el calentado, ya tengo tanques de gas, desde el calentado, proceso, toda la parte de producción, sí, hasta que sale como producto.
Sí. Ya solo hasta que salga el producto, hasta que yo lo despache a lo que es a mi frente de trabajo, que es, digamos... Exactamente, sí. Desde entrada hasta la salida. Ya, ya. Muchísimas gracias, ingeniera. No, no hay por qué. No hay por qué. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, sí. Más que una consulta, pedirle un favor, ingenieras, no sé si habría la posibilidad de aplazar el tiempo de entrega del trabajo final del anterior módulo. Yo recién acabo de llegar a la ciudad y bueno, no me va a dar tiempo para hacer hasta el domingo la presentación. Claro, yo no tengo ningún inconveniente, tendría que consultar con la encargada de posgrado, que son ellos los que manejan la plataforma, yo no tengo acceso a la plataforma. Ya, está bien, gracias. No, no hay por qué. Sí, ingeniera, igual yo lo rogaría, por favor, que nos dé unos cuantos días más, por el hecho de que, de todos modos, el video recién nos pasó ayer bueno, ayer nos pasaron, ¿no es cierto?, al grupo. Lo que pasa es que el video, para mí, al menos para esta actividad, es muy, muy, muy esencial, porque en el video sincrónico que se ha grabado se ha mostrado lo que son las planillas para la auditoría. Sí, es evidente que la teoría sí se subió hace mucho, pero es la teoría donde no se muestra como en la clase sincrónica, como usted muestra las planillas. Entonces son esas planillas que uno se ubica al ver el video como tal, ¿no? Por Claro. eso que sí, yo también estoy de acuerdo, que no sé cuántos días más, ingeniera. Podrían solicitarlo a la encargada, como les digo, yo no tengo el acceso a la plataforma para ampliar las fechas. Son las encargadas que manejan el uso de la plataforma y sería bueno que puedan escribirles o llamarlas si tienen el número de contacto. Yo no tengo ningún problema, pero son ellas las que manejan la plataforma. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. En mi caso, mandé un WhatsApp, yo le había comentado que estoy con baja médica. Ya. Y que lastimosamente no puedo ni ver, o sea, es complicado mi problema y no sé a quién tengo que dirigirme para que igual me den un plazo más para entregar los 2 trabajos que debemos, ¿no es cierto? Si bien tengo un avanzado, pero está incompleto. Entonces, ¿cuál sería la persona a la que tendríamos que dirigirnos? No sé. Si no me equivoco, en el grupo, ¿usted escribió en el grupo del diplomado? No le escribí en el grupo, pero sí le escribí a Maureen, a la que es la que coloca a los enlaces y todo este tema, le escribí a su WhatsApp. Está en el grupo, está la doctora Odalis Peñate, que igual ella es la encargada, puede escribirle a ella personalmente y mostrarle la baja que me mostró a mí. Yo creo que por un tema de salud no habrá problema alguno, ¿no? Está porque bien, es comprensible. Gracias, ingeniera. No hay por qué. Ingeniera, en el chat están solicitando un ejemplo, dice, si se les puede enviar sobre la tarea, para que no estén preguntando entre semana al grupo. Ejemplo de la tarea, es que en realidad un ejemplo no es simplemente hacer un listado, ¿no? Ustedes van a hacer como en una tabla Excel, el nombre de su empresa, cuál es el alcance de su sistema. Por ejemplo, si me voy al caso de aquí del colega Walter, si no me equivoco, fue el que me habló sobre el tamaño de su empresa. Van a poder identificar simplemente, ¿no? La empresa es constructora XY y el alcance va exclusivamente a la planta de, no sé, de que, no me acuerdo ahorita lo que me dijo Walter, pero exclusivamente, ¿no? Identificar este es el alcance. La planta de asfalto. De asfalto, gracias Walter. El alcance, planta de asfalto. Actividades, ok, se realiza, cómo ingresa la materia prima, cuáles son los procesos productivos y cómo sale, ¿no? Entonces, de acuerdo a toda esa
a esos procesos o subprocesos, hay diferentes tipos de actividades que se realizan y de esas actividades pues vamos a identificar los peligros que están asociados a esas actividades. Entonces, un ejemplo así que les diga, pucha, este es las actividades de tal lugar, no, creo que no estaría de más, porque cada empresa tiene sus actividades particulares, digamos, ¿no? Ingeniera, buenas noches. Buenas ¿Sería noches. solo hacer el listado de los peligros por la actividad o peligro y riesgo? No, solo sus actividades, porque de esas actividades, la siguiente clase ya vamos a empezar a armar la matriz. Entonces, vamos a ir poniendo algunos ejemplos que ustedes van a ir dando y con ustedes vamos a ir llenando la matriz, porque ¿de qué sirve que yo les explique teóricamente cómo se hace si en la parte práctica después van a tener una matriz y no van a saber cómo empezar? Entonces, tienen que hacer conmigo la matriz e ir identificando desde lo básico, ¿no? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo voy a hacer la clasificación? Ese es el objetivo de este módulo, que ustedes aprendan a hacer la matriz. ¿Y cómo van a aprender? Pues haciendo aquí en la clase, poniendo ejemplos con ustedes de la empresa donde ustedes están trabajando. Un ejemplo vamos a poner de una persona, luego de otra y así, y con ustedes ir resolviendo y todos en grupo, ¿no? Ah, ok, entonces sería solamente, en el caso mío, yo escojo un proyecto, nombro las actividades que desarrolla el proyecto, ¿cierto? Exactamente, sí, y ya en la siguiente clase vamos a agarrar una actividad de su proyecto y vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Cómo vamos a evaluar y ya usted va a terminar en su casa toda la matriz de acuerdo a las actividades que acaba de identificar. Ok, muchas gracias, genial. No hay por qué. Sí, solo si el tamaño de su empresa es grande, yo les recomiendo que agarren siempre el proceso más crítico, el que más riesgos tiene o el que más actividades puedan o quieran atacar, digamos, ¿no? El proceso que quieran dar prioridad. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Quedó claro? Sí, está claro. Perfecto, entonces si está todo claro, podemos terminar la clase. Gracias. Me gusta mucho volver a compartir con ustedes este módulo y bueno, esperemos que puedan sacar el 100% del contenido de este módulo y les ayude en el desenvolvimiento de sus actividades. Buenas noches. Gracias, Ingrid. Buenas noches. Creo que ha sido el módulo más entretenido. Dinámico. Más dinámico. Qué bueno. La clase. Gracias. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Buenas que les noches a vaya bien. todos. No se olviden de ir a Buenas votar. noches a todos, hasta luego. No se olviden de ir a votar. Viva Manfred. Camacho. Por Camacho, Camacho. No, bueno, eso es libre, cada quien decide por quién votar, pero vayan y voten. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Gracias, que les Guille, vaya buenas bien. noches. Que les vaya bien. Igualmente, gracias.